Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gloria a Dios. Los creyentes comprenden. Juan 16:13. Estamos citando así rapidito varios versículos. Juan 16:13. Recién estábamos ahí porque nos fuimos. Bueno, pero ya volvimos. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. Estos días hablando de este tema, le pregunté a un hermano, le dije, hermano, ¿usted recuerda cuando estuvo en las playas de Cancún? No, me dice el hermano. Y yo le pregunté, ¿y por qué no lo recuerda? Porque no estuve nunca, pastor, me dice. Le digo así mismo el Espíritu Santo, ¿cómo nos va a recordar la Biblia si nunca estuvimos en ella? Uno recuerda dónde estuvo. Y si nosotros no tenemos el hábito de estar en la Biblia, ¿cómo Él me va a recordar la palabra de Dios? ¿Cómo me la va a recordar? Yo no recuerdo cuando estuve en el Caribe allí. No, ¿sabe por qué? Porque nunca estuve. Entonces, si yo no estoy en la palabra de Dios, si yo no la medito, si yo no estoy buscando de las cosas del Señor, buscando su palabra, ¿no? Y el Espíritu Santo no me va a recordar nada. A veces uno se enfrenta a una prueba, pero no me viene nada a la mente. Y si no estuvo nunca en la Biblia, ¿qué quiere que el Espíritu Santo le recuerde? Nada. Para que Él me recuerde, yo tengo que haber estado. Me acuerdo justamente hablando de la conversión, ¿no? Que mi hermano tocó el tema de la conversión. Cuando yo conocí al Señor, allá en el año 86, yo tenía 13 años, no sé por qué agarré una Biblia que estaba en mi casa, con mis 13 juveniles años, y empecé a leer desde Daniel. No sé por qué, no sé, la verdad que no sé, habré escuchado a alguien hablar de Daniel, no tengo la menor idea. La agarré desde Daniel, empecé Daniel, Oseas, Joel, Apocalipsis. Es decir, al poquito tiempo yo ya había leído prácticamente la mitad de la Biblia. Después leí el resto. O sea que no pasó tanto tiempo para que yo haya leído la Biblia completa. Pero lo que le quiero decir, que aunque yo no entendí nada, porque la verdad no entendí nada, yo con 13 años, pero ¿sabe qué fue? Primero, el Espíritu Santo puso la necesidad y el deseo en mi corazón de leer la Biblia, cosa que antes no estaba. Segundo, el Espíritu Santo después con el tiempo me empezó a recordar lo que yo sí había leído. Aunque yo no lo entendí en su momento, después sí fui entendiendo y después sí fui comprendiendo. El Espíritu Santo se encargó de ese proceso. Por eso dice así la Escritura, el Espíritu Santo os recordará. Uno no puede recordar donde no estuvo. Usted no va a recordar la palabra de Dios, usted no va a recordar sus promesas si nunca ha estado en ellas. Por eso qué importante es que nosotros estemos en la palabra del Señor. Bien, sigo adelante. Los creyentes entonces comprenden las implicancias de la iluminación. El Espíritu Santo busca corazones sinceros para iluminar. Por ejemplo, en Juan 4:24 dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca esa clase de personas. Es decir, Dios no anda regalando entendimiento bíblico o doctrina o teología bíblica así por todo. A ver quién quiere teología, a ver quién quiere entender la Biblia. No. Él anda buscando corazones sedientos. Él anda buscando corazones comprometidos, corazones que le dicen, Señor, quiero entender, Señor, dame inteligencia, Señor, dame sabiduría, Señor, ayúdame a entender este maravilloso libro, quiero vivir conforme Él. Dios anda buscando esa clase de personas. Él dice, yo honro a los que me honran, me hallan los que temprano me buscan. ¿Quiere usted entender la Biblia? ¿Quiere usted entenderla? Búsquelo de todo corazón. Pídele al Señor. Doble sus rodillas, Señor, dame entendimiento en tu santa y bendita palabra. Entonces el Espíritu Santo busca corazones sinceros para iluminar. En Hebreos 11:6, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Francisco Gastón nos pone allí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, Mateo 11:28. Por eso Dios nos llama a todos los que llevemos una carga, recibiendo a Dios en nuestro ser, seremos transformados solos y le recibimos de verdad. Amén, amén.
Esto es un acto de fe, recuerda que es un acto de fe. Bien, entonces estamos en el punto en que el Espíritu Santo busca corazones para iluminar. Por eso yo me resisto a darle teología y andar dando cursos. Estos días, insisto, lo hablábamos aquí con mi hermano Javier, no queremos nosotros andar ofreciendo cursos de teología, no, menos a incrédulos, no, yo no quiero dar. Vieron que, por ejemplo, no sé, los mormones, los testigos de Jehová andan allí dando cursos a domicilio, no. Estas cosas preciosas son realmente para los que las aman, para los que aman su palabra, para los que quieren honrar su santo nombre. Estas cosas son justamente para los hijos de Dios. El que no es hijo de Dios, que todavía no le ha recibido, bueno, le podemos compartir las buenas nuevas de salvación, claro, eso vamos a compartir con ellos. La predicación del evangelio, ¿cierto?, para la conversión y todo eso. Pero teología, no. Dios no anda regalando teología ni doctrina. A ver, ¿hay alguno que le interese? No, Dios no hace eso, no queremos nosotros tampoco hacer eso. Él busca corazones sinceros para iluminar. El Espíritu Santo no ilumina todo de una vez. Hay un proceso, mis hermanos. Hay un proceso gradual. Él va añadiendo luz tras luz. Así como Él no reveló todo de un saque en un momento, sino que fue de a poco, añadiendo luz, añadiendo información, también nuestra mente, Él va añadiendo cada vez más conocimiento a medida que pasa el tiempo. Por eso no nos podemos quedar con bueno, yo ya conozco la historia de Jonás, conozco la historia de Daniel en el foso de los leones, conozco la alimentación de los 5.000 y que él, bueno, sí, caminó sobre las aguas. Y Zaqueo, por supuesto. Hermano, no nos podemos quedar con eso. La Biblia es mucho más que eso. Estamos no buceando en su palabra, estamos caminando por la orillita, mojándonos los tobillos, nada más. Hay mucho más de Dios en su palabra para cada uno de nosotros. Isaac Mauricio nos dice, amén, quiero entender lo que Dios habla a mi vida por medio de su palabra. Amén, esa es la actitud delante del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa actitud. Entonces el Espíritu Santo no ilumina todo de una vez. A ver, espérame que no quiero que se me apague aquí el computador. Me está avisando que le queda poquita batería. A ver. Denme un segundito nomás. Bueno, vamos a tratar de que se nos prenda ahí. Bien. Les decía, el Espíritu Santo no ilumina todo de una vez. El Espíritu Santo también utiliza a otros creyentes para realizar su tarea iluminadora. Por ejemplo, lo utilizó a Felipe, el diácono, ¿cierto?, allí con el eunuco, para explicarle la palabra de Dios. La utilizó a Priscila y Aquila, ese matrimonio, para exponerle más exactamente la palabra de Dios a ese joven Apolos en su momento. Lo utilizó a Pablo para enseñar a tantas iglesias, ¿no? Bien. Elenita Carrillo nos dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén, claro que sí, gloria a Dios. Allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Sí, es un pasaje que ya habíamos compartido. Bueno, no se me quiere prender ahí el computador. Entonces el Espíritu Santo, estamos en el punto que utiliza a otros creyentes para realizar su tarea iluminadora. Bueno, para eso también están los pastores, están los maestros, están hermanos que nos ayudan a entender, por supuesto. Hay buenos libros, hay buenas Biblias de estudio. La Biblia es la palabra de Dios, por supuesto, y hay algunas Biblias que tienen algunos buenos comentarios abajo que nos ayudan a entender. Por supuesto que eso no es palabra de Dios, pero son buenos comentarios. No hay que nunca menospreciar el trabajo de los demás. Imagínense que yo dijera, bueno, sí, el Espíritu Santo me enseña todo, listo, ya está, yo no necesito a nadie. Usted necesita un pastor, porque el mismo Señor levantó pastores y levantó personas para que nos ayuden. Nadie es tan autodidacta que no necesita a nadie. Aún el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que cuando él tenía 12 años, él estaba con los maestros de la ley y les preguntaba. ¿Sí? Entonces, la Biblia no se contradice en lo que enseña, ¿no? Entonces, reconozcamos que hay personas que
Dios ha levantado y ha capacitado, ¿cierto? Como para poder ir entendiendo, ¿no? A mí realmente a mí me apena, ¿no? Que haya personas que sean tan menospreciadores de hermanos que nos precedieron, hermanos que hicieron un trabajo maravilloso. Claro que a veces en algunas cosas se equivocaron. ¿Quién no se equivoca en algo? Por favor, mi hermano. Seamos honestos, pero serios también. Obviamente que a veces algún comentario, alguna cosa, a mí no me parece, está bien, hermano. Pero hay muchos hermanos que estuvieron antes que nosotros, que nos enseñaron la palabra, que dejaron libros escritos, que son muy buenos. No son la Biblia, desde luego que no. No los idolatramos, desde luego que no. Pero son hermanos serios, son hermanos que buscaban de Dios, son hermanos que leyeron, son hermanos que estudiaron y algo nos pueden enseñar, ¿no? Mire, si nosotros fuéramos tan autodidactas que dijéramos, bueno, no, yo la verdad no voy a usar la tecnología que nos dejaron otro porque a mí el Señor me va a revelar. Bueno, usted todavía va a estar con señales de humo, porque usted no va a crear ni va a inventar ningún teléfono celular, ni yo tampoco, no tengo la menor idea. Entonces, aprovechemos el conocimiento que Dios le ha dado a otras personas también y aprovechémoslo bien, usémoslo bien. Para eso están los libros, no para idolatrarlo, no para pensar que son la última palabra sobre la tierra, no, pero están justamente para ayudarnos, como aquel que dice, no, bueno, ¿para qué voy a ir a la escuela? Bueno, va a ser un burro toda la vida y ¿qué quiere que le haga? Si no va a la escuela no va a aprender nunca. Entonces necesitamos nosotros ir conociendo. Nosotros aquí en Bahía Blanca, amén, nos dice Isaac Mauricio, amén, saludos a mi pastor Luis Emilio, que siempre ha estado ahí para dar un consejo, sabe, de parte de nosotros. Amén, claro, por supuesto. Entonces, el Espíritu Santo se vale de las personas que Él mismo ha levantado y ha capacitado para ayudarnos. Porque ¿cuál es la función de un pastor, de un maestro, de un evangelista? Ayudar en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso están. Puede llegar a conocer hoy, no es que cayó un día así del cielo, yo estaba durmiendo y estaba así con la boca abierta, y sentí algo que entró a mi garganta y era el conocimiento que venía de lo alto. No, no es así. Ni nadie lo recibe así. Nadie lo recibe así. Aún Pablo, cuando se convirtió al Señor, dice que estuvo unos 14 años en Arabia. Y muchos dicen estuvo estudiando, estuvo conociendo más, estudiando en profundidad. Cuando lo vemos al final de sus días en la segunda carta a Timoteo, le dice justamente a Timoteo, dice, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Pablo quería seguir estudiando, era anciano ya. Estaba a punto de partir y sin embargo se preocupa de los libros, de los pergaminos, de información. Bueno, es la actitud que tenemos que tener. No idolatramos a nadie, pero gloria a Dios. Les decía, nosotros como iglesia local varias veces hemos hecho en el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, le he dado trabajo a nuestros hermanos acá predicadores y le he dado ciertos personajes de la historia que contribuyeron muchísimo para lo que hoy nosotros tenemos, conocer la historia no solo de Martín Lutero, conocer la historia de Juan Calvino, conocer la historia de Pedro Baldo, de Juan Hus, conocer la historia de Jerónimo de Savonarola, conocer la historia de William Tyndale, traductor bíblico, conocer la historia de John Wycliffe, que hombres que en el 1350 traducían la Biblia a mano, no había imprenta, no había nada. ¿Sabe lo que es traducir la Biblia a mano? Primero escribirla, pero mientras la va escribiendo, traducirla. Hombres, no sé, de la talla de grandes predicadores como Spurgeon, Finney, hombres como William Carey, un hombre que llevó el Evangelio a la India, o David Livingstone, que llevó el Evangelio al África. Mis hermanos, hombres como los hermanos Wesley, Charles Wesley y John Wesley, el más famoso, ¿no?, que llevaron el Evangelio por toda Inglaterra a caballo y también lo llevaron en los Estados Unidos en uno de sus viajes. Qué sé yo, tantos, un tremendo predicador como George Whitefield, que ya en sus últimos días, cuando él le predicaba a los mineros,
Él predicaba el evangelio con tanta intensidad, estaba enfermo casi en su lecho de muerte, y orando en su lecho de muerte le dijo: Señor, permíteme por última vez, aunque sea, ir a predicarle a los mineros. Como 3.000, 5.000 mineros lo escuchaban allí en Inglaterra, porque él tenía una voz muy potente y les venía a predicar allí. No había parlante, no había amplificación, no había nada, y él les predicaba. Su última predicación la hizo casi vomitando sangre, porque tenía un problema estomacal, y la hizo prácticamente vomitando sangre. O sea, hombres que dieron hasta la última gota de su vida por la palabra de Dios, por la difusión del mensaje del evangelio. Jim Elliot, asesinado aquí por las tribus Aucas allí en la selva amazónica del Ecuador, fundando iglesias, llevando el evangelio. Hoy hay iglesias allí entre los Aucas fundadas por Jim Elliot. Hermanos, claro que no eran el Espíritu Santo, ni los vamos a idolatrar, pero hay tantos hermanos que nos precedieron a nosotros, así como en la Biblia hay héroes de la fe. En la historia del cristianismo hay héroes de la fe que lucharon para que hoy usted y yo tengamos una Biblia en nuestras manos. Esta Biblia, por ejemplo, para traducirla y para que estuviera en manos de los ingleses, a William Tyndale le costó que lo ahorcaran y lo quemaran en la hoguera, para que los ingleses tuvieran una Biblia en sus manos. Hay gente que dio su vida por esta palabra, mis hermanos. No solamente en la historia bíblica, en la historia del cristianismo. Hay gente que dio su vida, su sangre, sus familias, sus hogares por esta Biblia. Por eso a mí me duele tanto cuando algunos, sin saber y sin entender, sin haberse tomado el tiempito, aunque sea de leer un poquitito de la historia del cristianismo, critican y juzgan, y bueno, no, porque los teólogos, no, porque aquello, no. Es realmente lamentable eso, porque, insisto, para que yo tenga una Biblia hoy en mis manos, hay gente que dio su vida, su sangre, su familia, sus bienes, hasta la última gota de sudor, la dieron para que yo tenga una Biblia en mis manos. Y son cosas que hay que valorar, mis hermanos. Son cosas que hay que valorar. Dios sabe darle a cada uno el premio y la recompensa, ¿cierto? Pero gloria a Dios por tantos hermanos en la historia del cristianismo que con un costo realmente muy, muy, pero muy alto dieron sus vidas para que hoy nosotros tengamos una Biblia. Y es bueno valorarlo. Jorge Reyes nos dice: mi pastor, muchas veces, y cuando comencé a leer no entendí algunos capítulos de la Biblia y era muy difícil para mí, pero le pedí entendimiento a Dios, y cuando leí nuevamente entendí lo que allí decía, las glorias para el Señor. Amén, claro, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no ilumina todo de una vez, Él va iluminando nuestra mente, Él va haciéndonos entender, haciéndonos comprender, nos va puliendo, perfeccionando la doctrina. Entendía el rapto más o menos, pero ahora lo entiendo mejor. No entendía muy bien esto de la Trinidad, pero ahora lo entiendo mejor. No entendía esto del nuevo nacimiento, como un hermano hoy nos hacía la pregunta, pero ahora lo entiendo mejor. Bueno, gloria a Dios, de eso se trata. De eso se trata, que al corazón sediento Dios se encarga de mostrarle, de guiarlo, de iluminarlo, de capacitarlo. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es esto. Esto es precioso, mis hermanos. Es precioso. Yo les digo una cosa, es precioso leer la Biblia y caer quebrantado. Yo he tenido muchas veces esa experiencia. Estar leyendo, ni siquiera estudiando, estar leyendo la Biblia. Y un pasaje me pega tan profundo, tan al corazón, que caigo quebrantado, mis hermanos, y no puedo seguir leyendo, del gozo, de la presencia de Dios, de simplemente estar leyendo esta maravillosa palabra. Es una experiencia extraordinaria, mis hermanos. Es un mundo maravilloso, es un mundo deleitoso. Con razón, yo he llegado a decir con razón, el salmista decía: tu palabra es más dulce que la miel. El salmista decía: a ver, prueba un poco de miel, es dulce. Leo tu palabra, es más dulce. Es preciosa, es maravillosa, ¿eh? Angelito Pilar nos dice: Jerónimo citó: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Por supuesto, porque las Escrituras dan testimonio de él. Muy bien a mi hermana ahí, Angelito, súper afilada mi hermana Angelito, ahí citando a Jerónimo, por favor, autor de la Vulgata Latina, ¿no? Mi hermana Angelito. Bien ahí, muy bien, muy bien.
El Espíritu Santo utiliza a otros creyentes para realizar su tarea iluminadora. Así que gracias a Dios por los hermanos que nos precedieron. ¿Tuvieron sus errores? Sí, sin duda, todos los tenemos. No lo estamos idolatrando a nadie, mis hermanos, no. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios por los pastores que hoy enseñan la palabra. Gloria a Dios por la vida de mi pastor Luis Emilio Lillo Mellado, que nos permite esta oportunidad. Porque si él no me hubiera dado esta oportunidad, yo no podría estar comunicando esto. Entonces, gloria a Dios por los pastores que también que nos abren las puertas y nos abren las posibilidades de hablar de la palabra de Dios. Porque aquí no estamos hablando, usted sabe, y todo esto está quedando grabado, usted sabe que aquí no estamos para hablar mal o para perder el tiempo en otras cosas, sino que estamos aquí para hablar del Señor, del único que realmente vale la pena hablar, de su palabra, de su santo nombre, de enriquecernos, de gozarnos en su palabra, de gloriarnos en su nombre. De él solamente vale la pena hablar. Así que gracias mi pastor Luis, por esta oportunidad, por este privilegio que tenemos, porque esto realmente es un privilegio. Esto para mí no es un trabajo, no es una tarea, es un placer, es un privilegio hablar del Señor. Liliana Patricia nos dice amén, así es un gozo maravilloso, aparte de entender lo que se lee y sentir el Espíritu Santo obrando. Amén, gloria al Señor, amén. El Espíritu Santo utiliza a otros creyentes, el Espíritu Santo utiliza para iluminar la palabra de Dios, claro, lámparas a mis pies, tu palabra lumbrera en mi camino, su palabra nos ilumina. Actitudes correctas para recibir iluminación, acá está el meollo de la cuestión. Humildad, Isaías 66:2. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra. Ese texto lo ponemos ahí en el chat, ¿sí? Actitudes correctas para recibir iluminación. Primero, humildad. Lo que hizo Esdras. Esdras había preparado su corazón. Antes de ir al seminario, antes de ir a estudiar, antes de nada, hay que preparar el corazón. Humildad. Isaías 66:2. Así seguramente va a aparecer en el chat. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y mira mi palabra. Oración. Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Amén. Dios no se va a enojar porque yo le pida sabiduría. No se va a enojar, de ninguna manera. ¿Qué más? Estudio. Juan 5:39, hay que estudiar, por supuesto. Hay que estudiar. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hay que escudriñar las Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos dice aquí? A ver, hay un mensaje. Jorge Reyes nos dice, sí, a mí también me ha pasado, es maravilloso lo que hace Dios cuando nos quebranta a través. Ay, se me fue. Entran más mensajes, se me fue. ¿Qué hace Dios cuando nos quebranta a través de un versículo lleno de gozo y alegría? Gracias a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Es maravilloso. El estudio, no profundizar. Acuérdese que esa palabra significa profundizar. Escudriñar es cavar con una pala, es ahondar. Vamos a ahondar. No nos quedemos en lo superficial. Vamos a ahondar en la palabra del Señor. Estudio, ¿no? Aplicación personal, Esdras 7:10. Ese texto para mí es maravilloso, ¿no? Preparar el corazón, inquirir, quiere decir estudiar profundamente, practicar y enseñar luego. O sea que hay todo un proceso para todo esto. En resumen de estos puntos, son las 21, en Argentina, ¿no? 21 horas con 53 minutos. Gloria a Dios, 21 horas con 53 minutos. En resumen de estos puntos, la revelación es un mensaje que Dios manifiesta al hombre. La inspiración es la dirección y guía que Dios dio a ciertos hombres para que escriban ese mensaje. Y la iluminación es poder entender por el Espíritu el mensaje. Entonces lo que hoy necesitamos y lo que hoy tenemos, no más revelación, no más inspiración, necesitamos iluminación, que Él abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, mis hermanos. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, vamos a ir por el punto 5 porque nos queda un poquitito más
de tiempo todavía y vamos a ir por el punto número 5, la canonicidad o autenticidad de las escrituras. El significado de canonicidad. Qué palabra más larga, ¿no? Palabra rara. Por canonicidad de las escrituras se quiere decir que de acuerdo a ciertos patrones establecidos, los libros incluidos en ellas son considerados como partes de una revelación divina y completa, la cual, por lo tanto, es autoritativa y obligatoria con relación a la fe y a la práctica. Es decir, si un libro es canónico, es autoritativo. Es autoritativo para nosotros en cuanto a la fe y en cuanto a la práctica. La palabra canon es de origen cristiano, viene de la palabra griega canon, con K, que significa una caña o vara para medir. En consecuencia, el canon es una norma o regla. Más tarde llegó a tener el significado de una regla de fe y finalmente una lista o catálogo. Entonces el canon es el conjunto, es el listado de libros sagrados. Eso sería el canon, ¿no? Bien, aquí este chat me parece que está un poquitito atrasado. Vamos a ver si se puede actualizar. Bien. Eso es el canon, entonces, ¿no? Un listado, un catálogo, una regla, a ver cuáles son los libros sagrados. El reconocimiento de que su enseñanza es divina en sentido exhaustivo. Esto es lo que quiere decir canonizar un libro. Reconocer que la enseñanza es divina. Reconocer que la enseñanza es divina en un sentido exclusivo y la consecuente atribución al mismo de autoridad religiosa por parte de una comunidad o de sus líderes. Es decir, que cuando nosotros entendemos que un libro es canónico, ese libro, su enseñanza es de origen divino y tiene autoridad sobre nosotros. A ver, la Iglesia tiene una sola autoridad y esa autoridad es la palabra de Dios. Esto es lo que defendieron los reformadores, por ejemplo, la sola escritura. Son los 5 postulados básicos de la Reforma. El primero de ellos es sola escritura. Quiere decir que la escritura es nuestra única fuente de autoridad. Es decir, yo no tengo autoridad fuera de la escritura. Ningún pastor tiene autoridad fuera de la escritura. Nadie tiene autoridad fuera de la escritura, porque la escritura es la autoridad. Lo que ella dice, lo que ella determina en sus libros, correctamente interpretados, por supuesto, son la autoridad para la Iglesia. Entonces hay una frase que no es mía, pero que está puesta aquí en el manual, que dice: la Iglesia no decide lo que dice la Biblia decide lo que debe decir la Iglesia. Lo leo de nuevo. La Iglesia no decide lo que dice la Biblia decide lo que debe decir la Iglesia, porque la Biblia está por sobre la Iglesia. Todas las personas en la Iglesia, desde el pastor, diáconos, oficiales o como la Iglesia se organice, todos estamos bajo la autoridad de las Escrituras. Y la Escritura es la suprema autoridad. Cuando abrimos la Biblia y la correctamente interpretamos, hermano, no hay apelación, no hay tribunal superior a las Escrituras. En el catolicismo no es así. La autoridad está dada en el colegio, ¿cierto? En el magisterio que le llaman ellos. Y ellos deciden qué enseña la Biblia. Entonces ellos tienen sus dogmas, tienen sus enseñanzas, tienen sus principios. Acá la Biblia dice otra cosa. No, pero nosotros enseñamos qué. Porque no es la Biblia la autoridad final. Es el magisterio, es el grupo allí de enseñadores, de decanos, de cardenales, como quieran que se llamen, los que deciden lo que enseña la Biblia. Pero acá dice que no hay que tener imágenes. No, pero acá el colegio ha establecido que. Entonces la autoridad no está en la Biblia. Eso pasa en el catolicismo. Para nosotros, cristianos evangélicos, protestantes, y esto se lo debemos, gracias también a la Reforma, ¿cierto? A la Reforma protestante, la sola Escritura. Es el primer postulado de la Reforma. Entonces, solo la Escritura es suficiente, solo la Escritura es nuestra autoridad. Había un texto ahí, no, pero yo creo que lo leímos. Solo la Escritura es nuestra autoridad. Entonces, no es la Iglesia la que decide lo que enseña la Biblia. Al revés, la Biblia es la que decide lo que enseña la Iglesia. Entonces, yo voy a enseñar lo que está de acuerdo a la Biblia, y lo que no esté de acuerdo a la Biblia,
no lo voy a enseñar. Nos vamos a apartar, nos vamos a abstener. Eso no es para nosotros. Bien, bien, hay más hermanos que se siguen sumando. Hasta ahora estamos en este momento con 59 hermanos conectados. Gloria a Dios. Yo creo que hoy es el récord absoluto. Absoluto. Hasta ahora no habíamos tenido tantos hermanos conectados. Creo que habíamos llegado a 58, 57 o 56 por ahí, sí, pero no a 59. Estamos ahí. Me parece a mí, si no, me corrige. Bien, acerca del canon del Antiguo Testamento o listado de libros sagrados, para que lo entendamos correctamente, ¿no? El Antiguo Testamento no contiene ningún registro de la canonización de algún libro o de colección de libros, pero en todas partes los reconoce como poseyendo ya autoridad. La decisión del pueblo jamás fue la causa de la canonización de un libro, sino que la aceptación por parte del pueblo de que ese libro provenía de Dios y por lo tanto era autoritativo. Es decir, no hubo un concilio de decir, bueno, nosotros decidimos ahora, dijeron los judíos, que tal o cual libro es inspirado por Dios. No, eso no pasó así. Ya el pueblo automáticamente reconocía que este libro venía de parte de Dios y lo aceptaba con autoridad sobre sus vidas. Entonces no fue la iglesia la que decidió, o en el Antiguo Testamento no fue el pueblo de Israel los que ellos decidieron qué libros son inspirados y cuáles no. No, desde el momento en que se escribieron esos libros, en general el pueblo ya los aceptó como palabra de Dios, como palabra autoritativa, y el pueblo se sometía justamente a los lineamientos de estos libros. Entonces, la decisión del pueblo jamás fue la causa de la canonización de algún libro, sino que la aceptación por parte del pueblo de que ese libro provenía de Dios y por lo tanto era autoritativo. Es evidente que los libros fueron reconocidos como canónicos desde el principio. Entre otros títulos se habla, por ejemplo, del Antiguo Testamento como la ley y los profetas. Era la ley, era lo que Dios decía, ¿no? Bien, la ley, vamos a empezar por esta primera parte, ¿no? El lugar de privilegio para su resguardo. Bueno, la ley fueron preservadas dentro del Arca del Pacto. Acá estamos hablando solamente de las tablas de la ley, ¿sí? Los 10 mandamientos. Las tablas de la ley. Bueno, se me cortó acá mi amigo, acá se me paró acá el Face. Y bueno, vamos a darle clic de nuevo para ver si arranca. Dejó de reproducir. Y no puedo ver el chat. No puedo ver el chat, señor amado. No puedo ver el chat. Gloria a Dios. Bien, vamos a ver si lo podemos retomar. Entonces, en este caso, las tablas de la ley fueron preservadas dentro del Arca del Pacto. Recuerda que el Arca del Pacto era una caja de madera, ¿cierto?, que estaba en el lugar santísimo detrás del velo. Y dentro de esa caja, ¿cierto?, estaban las tablas de la ley, también llamado el testimonio. Estaba una porción, una fuente con maná, una porción de maná que se conservaba allí, y la vara de Aarón que había reverdecido, que era símbolo de el sacerdocio. Esos tres elementos estaban dentro del arca. Entonces, las tablas de la ley, que son la ley universal, estaban allí guardadas dentro del Arca del Pacto. El libro de la ley, el libro en sí, que incluye el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque eso es el libro de la ley, son los primeros 5 libros o Pentateuco, estaba guardado al lado del arca. Es decir, que adentro del arca estaban las tablas de la ley, pero al lado del arca tenía que estar los 5 libros. O sea que fíjese, y eso todo en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado del templo o del tabernáculo, allí estaban guardados. La ley, los 10 mandamientos dentro del arca, pero al lado del arca los rollos, que eran del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso tenían que estar al lado. ¿Dónde lo dice esto? Bueno, ahí tienen los pasajes. Deuteronomio capítulo 31, versículos 24 al 26. Y después vemos más adelante, ¿no?, que en Segundo de Reyes capítulo 22, en un momento el libro se había extraviado y por ahí los encontraron cuando estaban reparando el templo, ¿no? En la época del rey Josías es esto. Así es que bueno, vamos a ver si acá mi amigo se vuelve a retomar.
Bueno, no quiere arrancar mi amigo por ahora, lo dejamos ahí en stand-by. Así es que, bueno, eran lugares, cierto, importantes donde se conservaba y donde se tenía la ley. Fíjense qué lugar importante. El reconocimiento de la autoridad. La ley debía leerse por completo cada 7 años. Deuteronomio capítulo 31, versículos 10 al 13. Mire qué interesante. Cada 7 años tenían que leer la ley completa. Cada 7 años, y 7 número perfecto, ¿cierto? Cada 7 años. O sea que no es que, bueno, está la ley ahí. No, hay que leerla. Hay que leerla. Esto era un mandato para el pueblo de Israel, ¿no? Deuteronomio 31, versículo 10 al 13. 31, 10 al 13. Dice... Y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Amén. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Así que en una de las fiestas, cuando el pueblo se reunían allí, venían los sacerdotes cada 7 años y le leían toda la ley. ¿Toda la ley? Sí, toda la ley. Los 5 libros, unos rollos ahí tremendos, todo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se quedan acá escuchando toda la lectura de la ley. Gloria a Dios. Era obligatorio la lectura. ¿Qué más? El pueblo, por supuesto, era instado a obedecerla. Segunda de Crónicas 17:9. ¿Qué es lo que nos dice Segundo de Crónicas? Segundo libro de las Crónicas 17:9. Acá estamos cerquita, ya estamos cerca del final por hoy, nos quedan unos minutitos más. 17:9. Segundo libro de Crónicas 17:9 dice: y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Así que Dios estableció un sistema de enseñanza, un sistema de maestros que iban por todo Judá, todo el reino del sur en este caso, ¿cierto? Enseñando la palabra de Dios, enseñando la ley. Bien, el pueblo tiene que aprender la ley. Con razón, Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y añade, por cuanto desechaste, no es que no había, porque había una orden de enseñar. Pero hay gente que no quiere escuchar y hay gente que no quiere obedecer, que no quiere Biblia. Por cuanto desechaste, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo el juicio que Dios trae cuando uno menosprecia la Biblia, cuando uno menosprecia la palabra de Dios. El rey debía tener una copia para su estudio y para su consulta. Deuteronomio 17. Versículo 18. Vamos de nuevo para Deuteronomio. ¿Dónde estamos? Deuteronomio 17 dijimos, versículo 18 al 20. Deuteronomio 17, versículos 18 al 20. Dice... Y cuando se siente, está hablando el rey, sobre el trono de su reino, entonces escribirá, escuche, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel.
tremendo lo que dice. Para el pueblo le decía, bueno, ahí va a haber un sistema de enseñanza y van a salir los maestros por todo el reino y van a enseñar la ley. Cuando se reúnen en una de las fiestas cada 7 años, se me quedan aquí porque van a escuchar los 5 libros de corrido, de una. Una cosa extraordinaria. El rey. ¿Quieren rey? Bueno, para el rey tengo una tarea, dice el Señor, ya en el libro de Deuteronomio. ¿Qué tiene que hacer el rey? ¿Leerla? Más que eso. Tiene que copiarla él a mano. Del original, va a agarrar un rollito ahora, tiene el original ahí, va a agarrar un rollito acá nuevo, sin escribir, y va a escribirla él. Los 5 libros tiene que escribirlo, el rey lo tiene que escribir a mano. No solamente tiene que escribirlo él a mano, tiene que leerlos todos los días para que aprenda a temer. Uy, Señor amado, qué tremendo es este Dios maravilloso, ¿no? Señor, gloria a Dios. Una cosa extraordinaria, ¿no? Porque claro, el que está en posición de autoridad con mayor razón tiene que conocer la palabra de Dios. El rey tenía que copiarla a mano y después tenía que leerla y meditarla todos los días. Gloria a Dios. Amén. Así había que hacer, porque él iba a estar adelante del pueblo. Entonces, los que estamos delante de la congregación, los que hoy Dios, por su gracia y misericordia, nos ha puesto en un lugar de privilegio, pero también es un lugar de responsabilidad. De responsabilidad. Esta es la tarea que tenían. Y después algunos dicen, no, pastor, es que la letra mata. Ay, Señor amado. Señor amado, la letra mata. ¿Cómo no le dijo ahí la letra mata? Ay, Señor, mi Dios. Hoy no me puse tan loco, Hoy no me puse tan loco. Bien, vamos a ir finalizando esta parte y vamos a dejar el resto para la semana que viene. Entonces el rey debía hacer una copia y tenerla para su estudio y consulta. Gloria a Dios. El cautiverio de Judá y de Israel, acuérdense que ellos fueron llevados cautivos, fue causado por la desobediencia a la ley. Nehemías capítulo 1, versículos 7 al 9. Nehemías. Después nos queda un último versículo para hoy y ya finalizamos. Nehemías capítulo 1. El descuido de la ley fue causa de la ruina del pueblo de Israel. Nehemías capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Y por último, terminamos en el día de hoy. Fue reconocida también la ley por los cautivos que regresaron, porque ellos fueron llevados como prisioneros a Babilonia, por ejemplo, al reino del sur, pero cuando ellos volvieron, reconocieron que la ley era importante. Esdras 3:2, último versículo por hoy. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ellos habían sido llevados cautivos, ¿sí?, a Babilonia, y por 70 años estuvieron sin templo. Jerusalén fue destruida, las murallas, el templo fue quemado, fue saqueado, no quedó nada, un montón de ruinas, un matorral. Imagínense ese lugar después de 70 años. Puros matorrales, montes, puros yuyos, como se dice en Argentina, no sé cómo se dice en Chile, maleza, ruinas, escombros, es todo lo que había. Pero ellos vuelven a ese lugar, cuando vuelven de Babilonia, después de haber estado cautivos 70 años, y construyen en ese lugar un altar. No hay templo, no hay nada, pero construyen un altar. ¿Y qué dice? Como lo había mandado la ley
del Señor. La ley era importante para volver a guardarla y a cumplirla. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Nuestro sistema de guía es básicamente lo que los apóstoles han dejado para la iglesia, porque recuerde, por favor, nosotros no somos Israel. No somos Israel. Ellos tenían un sistema que los regía. La iglesia tiene otro sistema. Ese lo hallamos nosotros en las cartas apostólicas. Bien, mis amados hermanos,